Muchos dicen que Canadá es el país de las oportunidades y que aquí uno puede ser la versión que uno desee de uno mismo. Hoy quiero que conozcan la historia de Vanessa Velázquez, una venezolana que llegó a Canadá a hacer historia y que hoy en día es la referencia a nivel de Latinoamérica sobre lactancia y todo lo que tenga que ver con las mamás en ese proceso tan hermoso de lactar. Hoy quiero que conozcan su historia, que se inspiren y que sepan que aunque uno llega a Canadá haciendo una cosa, en ese proceso de buscar uno que quiere ser, puede lograr hacer cosas que jamás se imaginó. Bienvenidos a una nueva historia de Identidades. Mi nombre es Vanessa Velázquez Rousseau, soy consultora de lactancia materna IBCLC y también soy arquitecto y ya tengo 11 años viviendo en Canadá. Primero en ese momento había una demanda de arquitectos en Quebec. Obtengo mi residencia, aterrizo, empiezo a buscar trabajo, hablo el idioma, consigo el trabajo. Mi carrera como tal es arquitectura, me debo ir más por esa línea y al testear eso me di cuenta que no. Pero justamente en ese momento, cuando digo no, me voy a regresar a diseño, fue que quedé embarazada de mi hijo. Lactanciamientos nace yo desde mi casa, dando teta, cuando dije no, necesito sacarme de adentro la información que veía que tantas mamás necesitaban para tener lactancias exitosas, porque mi intención era simplemente lanzar la información al aire y que si ayudaba a una mamá, lo logré. Mi nombre es Vanessa Velázquez Rousseau, soy de Venezuela, de Maracaibo. Ya tengo 11 años viviendo en Canadá. Cuando decidí venirme a Canadá, realmente fue una amiga de mi mamá quien estaba en proceso de venir, quien me dio información al respecto. Yo tenía en mi cabeza desde los 17 años que me quería ir a algún lado y obviamente había pensado primero en Estados Unidos porque uno siempre, como venezolano, uno piensa en Estados Unidos. Pero esta amiga me dio información de Canadá, me habló de los procesos legales para venirse, bien seguro, organizado, y yo dije no, Estados Unidos sin saber, definitivamente no. Y empecé a estudiar sobre el proceso de inmigración en Canadá, o sea, para venirse para acá. Y bueno, me vine, comencé el proceso en el 2009, yo solita. No venía ni con pareja ni con familias, totalmente sola a aventurarme. Apliqué por el programa de Skilled Worker de Quebec, pero obviamente conociendo que eso implicaba aprender francés y pues en aquel momento que creo que hoy en día es un poco diferente. El proceso lo inicié como arquitecta, tenía ya unos años de experiencia como arquitecta, era una carrera que en ese momento Quebec estaba buscando. Inicié el proceso y en paralelo fui estudiando francés. Para el momento que ya me tocó la entrevista en francés, ya llevaba 17 de 19 niveles de la alianza, o sea que ya estaba también lista para la entrevista. Y bueno, mientras iban pasando los años y recolectando toda la información para el proceso, iba también ganando más experiencia en mi área, practicando y estudiando el idioma. O sea, fue un proceso lento pero seguro, un poco diferente o difícil para el venezolano, sobre todo, que uno es tan acelerado y uno quiere todo, me quiero ir ya. En realidad es un proceso lento, pero que si se cumplen todos los pasos, si uno se organiza bien o tienes ayuda para que te organice bien, definitivamente se obtiene el resultado que uno está buscando. Apliqué con abogados, utilicé abogados desde 2009 en abril y me llegó la residencia porque ese programa me entrega la visa de residente en octubre del 2011 y me mudé en marzo del 2012 con calma, porque eso es otra cosa, no es de que, bueno, ya llegó la residencia y ya me voy al otro día, que es lo que uno piensa que uno va a hacer, pero en verdad no, uno todavía pasa la Navidad con la familia, comienzas a buscar apartamento, comienzas a prepararte mucho más específico porque ya ahora sí que viene la mudanza y terminé mudándome en marzo también para evitar un poquito el invierno más fuerte y comenzar el proceso de adaptación del clima. Yo no sé cómo es hoy en día, cuáles son los costos. Yo sí sé que yo tuve suerte en el sentido de que en aquel momento no era mucho lo que pedía ese programa, porque yo estaba viniendo como skilled worker, como trabajador calificado. O sea, en teoría uno viene
inmediatamente a producir. Entonces no era un programa que pedía tantísimo y como venía sola, eso era otra ventaja, porque si vengo con pareja tenemos que tener el doble de ahorro. Si vienes con hijos tienes que tener una cantidad para cada quien y no era mi caso. Entonces en mi caso en particular no fue una cantidad, más gasté en abogados que en lo que me tocaba. Creo que el programa pedía como $2,400 canadienses para venirme yo sola. Como está muy bien diseñado, creo yo, mi opinión es que en verdad los programas de inmigración están muy bien diseñados. ¿Qué hizo Canadá? Primero, en ese momento había una demanda de arquitectos en Quebec. Yo aplico como arquitecta, obtengo mi residencia y pues ya hablo el idioma, aterrizo el 24 de marzo y para el 16 de abril fue mi primer día de trabajo. Lo conseguí al llegar. Como arquitecto no puedo llegar a trabajar como arquitecto porque hay que hacer una convalidación para firmar, pero hay muchísimas carreras no, puestos afines que al fin y al cabo es el mismo trabajo. El primer trabajo que conseguí fue la primera entrevista que tuve como a las 2 semanas de haber llegado o un poquitico menos y era como técnico en arquitectura, o sea, era diseñar planos en AutoCAD, era mi área. No sé si fue suerte o que realmente el sistema estaba funcionando a la perfección, porque traen una persona con experiencia, con una carrera demandante, empiezo a buscar trabajo, hablo el idioma, consigo el trabajo. Y tuve la suerte que pues en ese trabajo, tuvo que ver también que una venezolana trabajaba ahí y me avisó que estaban buscando ese puesto y sirvió como referencia también. Y aquí las referencias son muy importantes. Entonces, cuando uno llega, lo más importante es pues, tener contactos, no para que el contacto te consiga un trabajo como ocurre mucho en Venezuela, sino porque a través de otras personas conoces de oportunidades y hay referencia, al menos verbal. En ese trabajo, como tenía que ver con arquitectura, con diseño de varias cosas, incluyendo baños, puertas, ventanas, un pocotón de cosas, conocí a un señor que se llama Andrés Escobar, por cierto, y lo conocí como haber conocido a cualquier otro cliente que iba y trabajaba con ellos, ¿no? Y resulta que él tiene una oficina de diseño y eventualmente estaban buscando personas que trabajaran con AutoCAD, etc. Y apliqué con ellos y pues como me reconoció, porque nos habíamos conocido hacía no sé, 6 meses, entonces así fue que conseguí ese nuevo trabajo. Y ahí estuve como 2 años. La cuestión es que, de nuevo, hubo una referencia por contacto, por conocernos y obviamente tuve mi entrevista de trabajo como todo el mundo. No llegó de inmediato. Recuerdo que hice la entrevista en enero y me llamaron fue en abril. Yo pensaba que eso ya había desaparecido, pero no. Y ahí estuve 2 años más. Luego conseguí otro trabajo más en arquitectura como tal, porque eso era diseño interior. Y bueno, así poco a poco, cada par de años, buscaba nuevas oportunidades, aplicaba y pues por suerte, o no sé, por experiencia o se alineaban los planetas, pero me iba bien consiguiendo y escalando. Sí, de hecho pude trabajar en diseño de interior para el cual no tenía tanta experiencia, me enamoré del área, pero cuando cambié de ese trabajo a más arquitectura en específico, fue pensando en que, bueno, mi carrera como tal es arquitectura, me debo ir más por esa línea. Y al testear eso me di cuenta que no. Me regreso a diseño de interior, era lo que más me estaba haciendo feliz. Pero justamente en ese momento, cuando digo, no, me voy a regresar a diseño, fue que quedé embarazada de mi hijo y me aproveché para tener ese tiempo para cuestionarme qué es lo que iba a hacer. Tuve a mi bebé. Y comencé a buscar de nuevo en diseño de interior. Y conseguí en una empresa bastante grande, creo que es una de las más grandes de Quebec, que se llama LeMay, que es una oficina de arquitectura y de diseño. Y casualmente, quien había sido mi jefe se había fusionado con LeMay. Entonces, de nuevo, conocí a varias personas, supe que estaban abriendo posiciones, apliqué y conseguí el puesto con LeMay. Sí, bueno, Lactancia Mitos, como decía, nació espontáneamente y sin querer queriendo, por yo querer sacarme de adentro la información que veía que tantas mamás necesitaban para tener lactancias exitosas.
viendo que la mayoría de las dudas o de los problemas estaban basados en mitos, no en situaciones reales, no en evidencia. Y los mitos son muy fáciles de desmentir con evidencia científica. Lactancia Mitos nace yo desde mi casa dando teta, cuando dije no, necesito tener al menos una cuenta y comenzar a tener credibilidad. Porque cuando yo respondía como Vanessa Velázquez alguna pregunta era, bueno, otra mamá más hablando del tema. Y como mi papá es médico ginecobstetra, yo dije voy a abrir esta cuenta, me voy a basar en evidencia, en estudios científicos y cualquier pregunta o duda, consulto con mi papá, pues porque hay una parte académica que importa, que esté soportando la información también. Y así comenzó, muy espontáneamente. De hecho, mi cuenta decía promotora de lactancia y decía no soy asesora, no doy consultas, cuando comencé. Porque mi intención era simplemente lanzar la información al aire y que si ayudaba a una mamá, lo logré. No, para nada, sí. Yo siempre cuento cuando la cuenta llegó a 70 seguidores, 70, yo me acuerdo de escribirle a mami, hay 70 personas siguiendo la cuenta, recibiendo información, que capaz y alguien salva la lactancia con esta información, o sea, ya eso era para mí, lo logré. Y pues cuando llegó a 1000 seguidores, de nuevo una fiesta, a los 2000 seguidores otra fiesta, y así que hasta el sol de hoy todavía celebro cada logro, ¿no? Cuando a veces yo veo fotos que tengo tomadas de cuando inicié, todavía sin tener certificación de asesora, porque hasta entonces todavía no era yo quien decía nada, sino la evidencia científica, pura y neta. Para cuando tenía como 80,000 seguidores, que ya es un número grandísimo, todavía no tenía la certificación de asesora. O sea que la gente todavía confiaba en la información basándose en ver las fuentes, la evidencia, etcétera. Y no sé, una amiga me dice que era la manera en la que yo también transmitía la emoción que le ponía a las historias cuando daba información, porque para mí es tan emocionante que creo que lo proyectaba y la gente enganchaba, ¿no? La manera. En ese punto, otra asesora de lactancia fue quien me invitó, me dijo, deberías oficialmente certificarte porque pues ya estás ahí. Y yo pensé que como arquitecta dije, no, esto no tiene sentido. ¿Para qué? ¿Por qué? Pero bueno, sí necesitaba tener yo también la posibilidad de darle un poquito de libertad a mi papá, porque para todo era consultarle o se lo enviaba a él primero para que me revisara. Y él, pues, muy amablemente, con mucha paciencia, siempre revisó las cosas antes de que se publicaran por esa seriedad. Pero yo dije, si yo tengo mi propia certificación, pues ya yo puedo basarme de mis propios estudios. Y pues eso fue lo que yo creo que catapultó aún más la cosa, porque a lo que me meto de cabeza, me doy cuenta que no me quiero salir. Dije, no, a lo que terminé esa certificación, entonces me fui por la siguiente y me fui por la siguiente y después otro curso, y me empiezo a dar cuenta que esto es un mundo con demasiadas ramificaciones, que cada tema es un planeta completo. Entonces traté de certificarme casi que en todas las áreas que iban a de alguna u otra manera verse afectadas o tocan la lactancia por alguna parte. Y en este mismo proceso también pues me di cuenta que existía niveles en los estudios y preparación, y entre esos estaba llegar a ser consultora IBCLC, que es International Board Certified Lactation Consultant, que es como el techo, no diría techo porque esto nunca termina, pero sí una certificación muy importante, pero para obtenerla debe ser personal sanitario, debe ser personal de salud, de algún área, y tienen que haber ciertas carreras, ciertas materias estudiadas para poder siquiera optar para presentar el examen de IBCLC. Y yo dije, bueno, hasta ahí llegué yo porque yo soy arquitecto. Pero no, de nuevo los planetas se alinearon y empecé a profundizar en la información. Edulacta, que fue mi escuela de formación, fueron de importantísima ayuda en guiarme a conseguirlo. Estudié prácticamente volver a la universidad, porque estudié 14 materias universitarias de medicina para poder tener esos diplomas, para poder optar por ese examen. Y bueno, presenté el examen en septiembre del 2021 y obtuve mi certificación en diciembre.
yo quería practicar también un poco el francés porque todo mi vocabulario en el área era en español y en inglés. Y me inscribí en un curso que es un curso gratuito de NutriSource, que también es una gente que apoya la lactancia y tienen en sus equipos a lo que ellas llaman madrinas de lactancia. Y para ser madrina de lactancia tienes que tener formación de lactancia. La intención es que una mamá con experiencia en lactancia pueda ayudar a otra mamá. Pero no pueden lanzarla así a ayudar a alguien sin tener una formación. Entonces ellos dan una formación de unas 13 horas antes de que conviertas en madrina. Y yo dije, bueno, esto es una oportunidad perfecta para tantear el terreno en francés, conocer el vocabulario y empezar a tener experiencia como madrina, voluntaria, gratuita. O sea, yo hacía mis consultas y a la vez hacía voluntariado para dominar o para practicar más las consultas en francés. Y cuando obtuve el certificado de IBCLC, me llamaron para que diera consultas como IBCLC en Montreal. Entonces, ahí también se cubrió ese espacio de consultas tipo voluntariado porque son totalmente gratuitas para las mamás y mis consultas privadas en persona y online, más cursos que fui desarrollando también en mi página. La lactancia no es igual para todo el mundo, no todo el mundo tiene la misma experiencia, no es algo tan fácil o tan natural como posiblemente la mayoría piense. Es algo que se aprende y se practica y dependiendo de tus circunstancias puede que te vaya muy diferente a otra mamá con circunstancias totalmente diferentes. Lo que fue originalmente lo que me inspiró fue la conexión que yo sentía con mi bebé y la emoción que yo sentía y el empoderamiento que yo sentía de entender que no solamente yo hice a ese ser humano, sino que aparte lo puedo alimentar con mi cuerpo por al menos 6 meses de forma exclusiva. Eso para mí fue muy, wow, somos lo máximo. O sea, las mujeres somos capaces de hacer eso. Eso para mí fue mind blowing, como dice uno. Y ese fue el primer detonante, ¿no? Lo primero que hizo que quisiera que otras mamás se sintieran como yo me estaba sintiendo. Yo quería que todas las mamás se sintieran felices, emocionadas, conectadas, empoderadas. Y eso fue como que yo te puedo ayudar si te doy un poquitico de información por acá, te respondo un comentario y de repente es lo que necesitas para lograr lo que quieres lograr. Con el tiempo y mientras más experiencia, y mientras más consultas y mientras más conoces casos y mamás, te das cuenta que la lactancia no depende únicamente de querer o de tener ni siquiera producción de leche, porque pues, la mayoría de las mujeres pueden producir, pero la lactancia depende de realmente tu entorno. Son los factores y el lugar donde estás y en dónde vives y quiénes viven contigo lo que juega un rol hasta a veces más poderoso que tus mismas ganas de amamantar. También va a afectar tu salud mental y tu capacidad física, mental y emocional de lograrlo. Entonces ahí es cuando digo, ok, ya esto pasó de una emoción, de algo que yo sentía que quería que todas las mamás se sintieran, como yo me estaba sintiendo, a algo que va muchísimo más profundo y para lo que se necesita conocer a profundidad la realidad para entonces adaptarse mejor y si la mamá quiere lograrlo, acompañarla adecuadamente. Porque muchas van a querer lograrlo, pero dependiendo de, como digo, lo que las rodea y la situación, podrán o no. Y hay maneras de acompañarla de forma que lo que sea que ella logre se sienta realizada. O sea, que realmente no sienta que si amamanté por un mes, entonces fallé. No. Si tú querías amamantar por una semana y diste una semana, pues lo lograste. Y lograste tu meta porque ese era tu objetivo y nadie te lo puede quitar, ni nadie te puede decir, ay, ¿por qué nada más una semana? Bueno, porque esa fue mi meta. Y la logré. Soy lo mejor, soy lo máximo y eso es lo que quiero explicar, que donde sea que estés, siempre y cuando entiendas la realidad, dónde estás ubicada, tu situación y te traces metas realizables, que no te agobien, que no te estresen, lo más probable es que consigas llegar ahí y te sientas satisfecha sin culpas de haber llegado a donde llegaste y que nadie te lo quite.
Sí, a mí me da un poquito de risa la pregunta de cómo haces para balancear la vida personal y las redes. No hay balance. Olvídalo, siempre lo digo, olvídalo. Eso de que, bueno, yo me organizo, mentira. No hay un balance orgánico perfecto y puedo malabarear con todas las cosas, no. O sea, a veces aquí me va muy bien y siento que fallo en otras áreas, o cuando puedo dedicarle mucho tiempo a mi bebé, entonces siento que le fallo a mi trabajo. Y así estamos, balanceando lo mejor que se pueda, tratando de conseguir el balance, pero aquí después de 1 año y medio que ya estoy haciendo lactancia mitos de manera exclusiva, aún no consigo ese balance perfecto de sentirme, ya está todo organizado, lo logré. Sigo malabareando. Siento que Canadá juega un rol importantísimo en permitirme haber amamantado. Ese fue el paso número 1. Si yo no hubiese estado acá, es altísimamente probable que yo no hubiese sentido lo que sentí, que yo no hubiese podido amamantar por el tiempo que amamanté, porque pues Canadá me permitió, después de haber tenido mis años trabajando, pues tener mi derecho a mi maternity leave de 11 meses y medio, y ese fue el privilegio número 1, porque si te toca regresar a trabajar inmediatamente, ya por ahí se dificulta. Entonces, tener esa posibilidad, además de asalariada, porque hay unos pagos, obviamente no el 100% de tu salario, pero una comodidad que el gobierno te paga a través de los taxes que tú pagaste durante tu época laboral, pues que te permite continuar en tu maternity leave y continuar criando y continuar con la lactancia, porque te remueve preocupaciones. No es lo mismo tener que regresar a trabajar. Y eso comenzando por ahí, y además la formación prenatal que tomé, que fue una formación muy buena, totalmente gratis por parte del gobierno, es como todo alineado para que funcione. Está perfectamente diseñado para que funcione. Además, mi esposo estuvo conmigo 6 semanas, porque tiene por derecho mínimo 6 semanas de paternity leave. O sea que no estuve sola esos primeros meses, estuve con él, y de hecho aquí uno puede balancear o distribuir esas semanas acorde a tu situación, tener ese apoyo en casa los primeros días mientras uno se va acostumbrando. Es fue la razón principal por la que yo logré mi tranquilidad, mi lactancia, que luego me permitió poder ayudar. Es como dicen, no puedes dar lo que no tienes. Y hay muchas asesoras de lactancia que se convierten en asesoras de lactancia porque la pasan muy mal en sus experiencias y se ven obligadas a estudiar y luego se ven inspiradas en querer ayudar a otras para que no pasen por lo mismo. Eso ocurre mucho. En mi caso no fue así. Mi experiencia fue fluida, no tuve problemas, fue fácil, fue bonita. Tuve una mini grietica en los primeros días, pero de nuevo Canadá lo solucionó. Después de dar a luz, a los 3 días te visitó una enfermera, quien se dio cuenta que tenía un mal agarre, me lo corrigió en el acto, y pues esa fue mi mini historia de medio dolor al amamantar, que se corrigió de una vez gracias a este servicio, y pues del resto fue fluido. Entre Canadá, por lo menos, y Latinoamérica hay muchas diferencias culturales, pero depende mucho del país y de nuevo, el factor sociocultural, básicamente. Pero culturalmente acá, creo que si tú deseas perfectamente amamantar a tu bebé, tenga 1 mes o tenga 2 años, y estás en un parque y te sacas el pecho y lo quieres hacer, pues perfectamente lo puedes hacer. Lo más probable es que nadie vaya a acercarse a decirte algo, y si lo hacen, posiblemente tengas a otras personas alrededor que vayan a decir algo para permitirte tener tu momento y amamantar con libertad. O sea, es una cuestión cultural, creo yo. Por una parte, como es la persona aquí, de respetuosa ante lo que para los demás, así como también la falta de verlo en otros países latinoamericanos, que pues no es normal. Se dejó de ser normal amamantar y se volvió normal ofrecer biberón, bien sea con leche materna o fórmula, pero es lo que se normalizó. Y eso, pues por supuesto, tiene que ver también con
con los mitos y cómo nuestras mamás tuvieron unas experiencias muy diferentes a las que estamos teniendo nosotras. Soy sincera, yo creo que en los próximos años soñaría con que Lactancia Mito se transforme en algo más, que pueda llegar a más gente, aunque usted no lo crea. Aunque 670,000 personas es muchísimo, siento que todavía es poco para la cantidad de madres que hay teniendo bebés. No es una tarea que se limita a un grupo o a un momento determinado, porque como decía, después de la lactancia viene la alimentación y después de la alimentación vienen otros ámbitos y viene la crianza, entonces no, es una historia sin fin. Quisiera poder moverme más a no solamente estar en un solo punto trabajando, sino poder movilizarme por diferentes países y poder llegar a más personas de esta forma. Poder incluso formar a otras asesoras o a otras mamás o a madrinas de lactancia o de alguna forma que esto pueda extenderse. Creo que el objetivo, que no sé cuántos años tardará en lograrse, pero creo que el día que no haga falta una asesora de lactancia es el día que voy a sentir, ok, se logró. Si estás buscando salir del país de donde estés porque quieres buscar nuevas oportunidades, lo primero que puedo recomendar es hacerlo de manera organizada y hacerlo de manera legal. No inventar, y mucho menos con familia, a ver qué ocurre y lanzarlo mucho a la suerte. Sí tiene la suerte que ver un poquito con el éxito en algunos casos, pero sobre todo cuando uno tiene familia, aunque sea un proceso más lento, venirse con un proceso legal de inmigración, porque es más lento pero es más seguro, desde todo punto de vista. No vas a llegar a ver qué vas a hacer, no vas a llegar a ver dónde vas a vivir o de qué vas a vivir, no, vas a llegar a un país que está diseñado para recibir personas, diseñado para que puedas conseguir trabajo en tu área, diseñado para que puedas adaptarte a la cultura, para que puedas practicar el idioma. No es llegar y literalmente dejarlo todo a la suerte. Está diseñado, organizado para que funcione y creo que somos muchos los que pues, nos vinimos de esta forma y aquí está el perfecto ejemplo que por lo menos en mi caso, me permitió no solamente llegar, establecer mis bases y trabajar en mi área, sino que cuando me cambió la vida y quise literalmente cambiar de carrera e iniciar una nueva carrera, pues lo pude hacer. Con tranquilidad, con la seguridad de que pues yo sabía que tanto mi entorno me apoyaba como en cualquiera de los casos yo sé que el gobierno también tiene ayudas para cuando uno las necesita, entonces siempre estaba ese factor de no es lo mismo lanzarse a un proyecto sin paracaídas que con paracaídas. No sé si extraño mi vida en Venezuela exactamente, extraño lo que una vez fue. Extraño los amigos que tuve cuando vivían allá. Extrañé y extraño a mi abuela. Tengo la suerte que mis papás frecuentemente vienen o nos vemos de viaje, entonces ese vacío se llena por ahí y podemos hablar por FaceTime, etc. Pero también sé que la Venezuela en la que yo crecí, los amigos que yo tenía ya no están. La mayoría no están, excepto por unos amigos. Y eso hace bastante más fácil el estar en otro lado. Y ya después de 11 años uno también crea aquí sus propios amigos, su propia comunidad, su propia familia y se transforma en tu nuevo espacio, en tu nuevo hogar. O sea, yo siento que mi casa es Montreal, ya no es Maracaibo. Obviamente mi casa en Maracaibo siempre va a ser la casa de mami, pero esta es mi casa. Cuando inicié el proceso de inmigración, más de uno me dijo que estaba loca porque me estaba viniendo sola, que no iba a durar ni 6 meses sola, que la soledad me iba a matar, que la depresión me iba a matar. Sí es difícil,
porque es mentira que no, y cuando uno se viene solo es difícil. Pero creo que depende también de la personalidad de la persona que inmigra y la mentalidad con la que inmigras. Yo, como sabía que me venía legal, con la posibilidad de trabajar, o sea, todo en orden, yo no me vine asustada, yo me vine emocionada. O sea, yo me hubiese querido ver por un huequito, porque es que yo no dejaba de sonreír, o sea, yo llegué sin miedo, yo veía la nieve, esto todo es hermoso, veía las aceras limpias y yo, Dios mío, todo el tiempo yo estaba sonriendo porque yo llegué con esa emoción y estaba sola totalmente, pero creo que eso me permitió atraer también y conocer gente y venía con la intención de adaptarme, con la intención de practicar los idiomas y pues no me quedé encerrada. Salía, me inscribí en curso, hice francización para practicar francés, conseguí trabajo, hice amigos en el trabajo y aquí el canadiense, al menos el quebeco, es bastante cálido. No es el canadiense tan frío que de repente algunas personas se imaginan. Con las reuniones, los Sancaset después del trabajo, las reuniones con los colegas del trabajo, típicas de los jueves de 5 a 7, uno se integra. Quieras o no, prácticamente te integras y eso ya inmediatamente te permite conocer otras culturas, otras religiones, otras comidas y no te das cuenta y haces tu hogar y no te sientes tan solo como de repente te imaginaste que te ibas a sentir. Y una cosa lleva a la otra y conoces a alguien y de repente conoces a alguien y tienes novio y el novio te presentó a su familia y así te das cuenta que no estás solo. Ay, sí. Si me preguntas, haber inmigrado es sin lugar a dudas la mejor decisión que he tomado en mi vida. Te vengas sola, te vengas con familia, si te vienes, creo que nuevamente aquí aplica lo de la pasión. Pues Lactancia Mitos fue un éxito pues porque le inyecté toda mi pasión y mi proceso de inmigración creo que fue un éxito porque le inyecté toda mi pasión. Me vine con todas las ganas, aterricé en esta ciudad sin jamás en mi vida haber puesto un pie antes, pero con una emoción y con una alegría que creo que eso atrajo.